¿Cómo están? Sean todas y todos ustedes bienvenidos a una transmisión más de su programa Género y Política, en esta sección que nos gusta mucho, Diálogos Feministas. El día de hoy vamos a hablar sobre este libro que de verdad todas tenemos que estudiar y tenemos que leer. Todos los programas de diálogos las invito a que leamos estos libros maravillosos que son herramientas indispensables para el fortalecimiento de nuestro liderazgo y de nuestro empoderamiento también. Así que, por favor, escuchen nada más de qué libro vamos a platicar el día de hoy. ¿Qué es la política? Esta pregunta, híjole, que puede tener una y muchas respuestas que tenemos que estudiar para estar en una misma sintonía. ¿Qué es la política de Hannah Arendt? Y para eso tenemos dos ponentes extraordinarios que les voy a presentar en estos momentos. Vamos a darle la bienvenida al maestro José Antonio Medina Trejo. Él es académico, periodista y escritor. Es maestro en comunicación y política, ha escrito en varios periódicos nacionales. En La Jornada colaboró en el suplemento La Letra S y fundó la agencia de información Notiese, defensor de los derechos humanos de la comunidad LGBTTI, y ha escrito varios libros sobre diversidad sexual. También ha sido embajador contra la discriminación en los medios de comunicación por CONAPRED y secretario nacional de diversidad sexual en el Partido de la Revolución Democrática. Un gusto, como siempre, saludarte. ¿Cómo estás, maestro? Muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, muy contento de aquí de compartir este espacio extraordinario que han creado ustedes, compañeros, compañeras, y pues siempre con un gusto estar aquí compartiendo. Pues bienvenido, maestro Antonio Medina, y vamos a presentarles también a la doctora Belén Benumea Baena. Ella es doctora en Humanidades, docente en la especialidad de Género, Violencia y Políticas Públicas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, institución en la cual también funge como representante del Comité de Género de la Facultad de Humanidades. Ella es integrante en el registro de especialistas en estudios de género y feminismo en la Coordinación Institucional de Equidad de Género en la UNAM, coordinadora también de la Consultoría de Género Diverser y coordinadora de la Red de Apoyo Trans en Toluca. ¿Cómo está, doctora? Un gusto volver a saludarle en Género y Política. Un gustazo compartir de nueva cuenta este espacio y contenta, lista para empezar a reflexionar esta maravillosa obra. Pues yo creo que acá en el estudio también estamos todas y todos listos, y yo espero que allá donde nos están viendo, en su casa, en el estudio, en la oficina, donde quiera que nos estén viendo, también estén listas para comenzar con el programa del día de hoy. Recuerden que estamos en Diálogos Feministas y vamos a hablar sobre el libro que es La política de Hannah Arendt. Y bueno, recuerden que tienen que compartir este programa, darle like, comentarnos, regálenos sus comentarios, sus sugerencias, son muy importantes para todas y todos nosotros aquí en Género y Política. Si les parece bien, vamos a comenzar. Les pediría que me regalaran un comentario inicial acerca de esta obra. Podemos comenzar con usted, doctora. Adelante. Claro que sí, pues es una obra que invita a la reflexión y va más allá, incluso a la acción. Invita a reflexionar cómo nos estamos relacionando entre hombres y mujeres en el espacio público, en la esfera privada, desde la familia, desde una postura muy vivencial, muy referencial de lo que hace Hannah Arendt, y es increíble todo el aporte que podemos adquirir para nuestra práctica cotidiana. Muchísimas gracias, doctora. Maestro Antonio, por favor, regálenos un comentario inicial para el libro de Hannah Arendt. Sí, cómo no, pues mira, Hannah Arendt reflexiona en este libro, profundiza en el ser, en el hacer de la política. Esto debido a que todo el siglo XX fue un siglo en el que los totalitarismos abarcaron pues prácticamente a todo el mundo, y que la discusión, el análisis racional, la deliberación se suspendió por los totalitarismos y por las formas de imponer ideas de un país a otro. Pero ella va más al tema filosófico, de hecho, de la acción política, y plantea una serie de planteamientos que nos sirven mucho, creo yo, para el momento actual, sobre que la política es acción, pero también es verbo, también es palabra, también es pensamiento, reflexión, análisis, y todo ello puede llevarnos al consenso, no a los disensos. El disenso, dice por ahí en alguna parte Hannah Arendt, eso no es política. No voy a decir quién lo dice, pero alguien por ahí anda diciendo que es politiquería.
Entonces yo creo que Hannah Arendt es muy vigente, su pensamiento, su reflexión y sus aportes. Y bueno, pues va a ser muy rico aquí compartir con la doctora estas reflexiones de Hannah Arendt. Muchísimas gracias a los dos. Vamos a continuar con el programa. Fíjense que muy contrario justamente a lo que creía Aristóteles sobre este pensamiento que él decía que los hombres eran como un animal político, Hannah decía todo lo contrario y decía justamente que el hombre era apolítico. Y parafraseándola, ella decía que la política era una construcción social que nace justamente de esta relación entre los hombres y que no es algo intrínseco del hombre justamente. Entonces yo quiero saber ustedes qué opinan de esta visión que tenía Hannah, muy contraria a la de Aristóteles. Maestro Antonio, vamos a comenzar ahora con usted. Sí, este análisis que plantea ella deconstruye de alguna manera el pensamiento occidental sobre lo que debe ser la política, básicamente pensada la política desde la visión de los hombres, y desde los hombres pensando en la guerra, en el conflicto, en imponer desde el poder a los demás hombres, a las demás naciones, a los demás pueblos, un pensamiento. Entonces ella plantea que no, que definitivamente eso no es política, que la política es el consenso, el diálogo, el llegar a un acuerdo. Y la política impuesta desde el poder despótico, por decirlo de alguna manera, no dice ese término, pero desde el poder no es política, a final de cuentas es la imposición de un grupo poderoso o un grupo social sobre otro. Entonces, por eso es tan interesante el pensamiento de Hannah Arendt en la actualidad, porque nos lleva a la reflexión de que podemos, de hecho, y esa es la parte que me fascina por los temas que yo defiendo, que tienen que ver con la diversidad, podemos ser diferentes, es más, pensar diferente totalmente, pero sentarnos a conversar, a platicar y llegar a un acuerdo, a un consenso, no a un disenso. Y me encanta la parte donde Hannah Arendt dice, la guerra es el disenso, la imposición, y ahí es donde se pierde el hombre, pensándolo como género humano, es donde pierde y donde ya no hace política, porque cuando sí se hace política se llega a un acuerdo y se evita la violencia y nos humanizamos, ¿no? En ese proceso de reflexión. Vemos al otro, tampoco lo dice así con estas palabras, pero quiero traducirla. Entiendes la otredad, ¿no? Lo que las feministas nos han insistido tanto, entender la diferencia a partir de entender la otredad, la diversidad de formas de creer, de pensar, de ver el mundo. Y a pesar de los disensos que podamos tener, sentarnos, platicar y llegar a un acuerdo para poder convivir armoniosamente, ¿no? Palabras más, palabras menos. Yo hice mis apuntes, pero la verdad es de que no los estoy viendo porque has de saber, compañera doctora y amiga, este libro yo lo leí desde la universidad hace más de 26, 25 años, que fue parte de mi tesis, pues los argumentos que uno debe poner en sus tesis. Claro. Y pues me sirvió mucho en su momento, pero la verdad es que pues 28 de años ya que no tocaba, entonces lo recuperé y mira, la verdad es que es vigente el pensamiento de Hannah Arendt, que yo creo que por ahí nuestros políticos, nuestras políticas tienen que retomarlo, leerlo con calmita, irse un fin de semana a ver a dónde y que lo lean, que lo analicen y que lo interioricen. Muchísimas gracias, maestro Antonio. Doctora Belén, ¿usted qué pensamiento le genera esta idea de Hannah de que los hombres son apolíticos? Bueno, primero que nada me encanta la definición que ella propone o la postura que ella tiene respecto a la política, donde dice precisamente que es este lugar de diálogo y que la política debe de llevar a la acción. Recuperando esta valiosa aportación del doctor y felicidades por cómo lo expresa, es muy importante porque finalmente, si bien Hannah Arendt no se identifica como feminista,
pues varios de sus postulados, de su manera de ver el mundo, su contexto, pues se retoman para dar explicación a procesos complejos de hegemonía, procesos complejos de relaciones de poder. Es justamente ahí donde vemos el aporte de esta obra tan valiosa y esta necesidad de actuar en conjunto, como bien lo decía el doctor, dejarnos de ver como seres individuales en este sentido y empezar a trabajar en colectivos, en la otredad, precisamente considerar las otras necesidades que salen incluso de este esquema que tenemos por dado, ¿no? Entonces, ser conscientes de ello durante la lectura de esta publicación, podemos reflexionar incluso esta definición que da ella de poder, ¿no? Que prácticamente rompe el esquema que se venía dando, un esquema muy tradicional a propósito de lo que mencionaba sobre la postura de Aristóteles. Finalmente ella está respondiendo a su contexto, está viviendo totalitarismos, está dándose cuenta de toda la violencia y como decía el doctor, el uso de la violencia para tener este control, el dominio. Entonces lo que hacen es decir, bueno, es que ya no es así, o sea, el poder es hacer que la otra persona haga lo que tú quieres que haga y puede darse en una de diálogo entendido de que no necesariamente la violencia es la vía para llegar a una convivencia, a ese actuar en conjunto que ella reflexiona constantemente a lo largo del texto. Les agradezco mucho a los dos. La verdad es que el tiempo se nos pasa muy rápido en este programa y ha llegado el momento de irnos rapidísimamente a un corte, pero por favor continúen con nosotros y con nosotras aquí en el programa para que podamos seguir platicando acerca de esta obra de Hannah Arendt, que es La política. Si ya están aquí viendo el programa, pero no lo vieron desde el principio, acuérdense que lo pueden buscar en YouTube y también aquí mismo en Facebook pueden encontrar este y todos los programas que el Partido de la Revolución Democrática produce para todas y todos ustedes. Yo soy Gaby Juárez, vamos a ir rápidamente a un corte, ahorita regresamos. Para entender el concepto de política, según Hannah Arendt, filósofa política alemana nacionalizada estadounidense, tenemos que entender tres conceptos fundamentales que maneja en su libro La condición humana. El primero es la labor. Lo maneja como una esfera privada, que es donde interactuamos pero solamente con personas de nuestra familia. La segunda es el trabajo, que todavía es de la esfera privada, ya que interactuamos pero con personas que realizan nuestra misma actividad. Y la última, que ya es de la esfera pública, que es la acción. La acción como la actividad donde nos relacionamos ya con personas de nuestra comunidad, y ahí ya interviene el concepto de política, ya que es donde interviene ya libertad, inclusión, diálogo, por lo que el concepto de política para Hannah Arendt es buscar la realización de las metas colectivas, y una de esas metas es luchar y buscar la igualdad y la equidad para todas y todos. Ya estamos de regreso con todas y todos ustedes aquí en Diálogos Feministas de su programa Género y Política. Estamos conversando acerca del libro ¿Qué es la política? De Hannah Arendt. Vamos a continuar con nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que nos pueden enviar sus comentarios y sus sugerencias vía Messenger, nos pueden escribir también al Twitter, nos pueden buscar en YouTube, pero por favor no se detengan, háganlo, envíennos sus comentarios y sus opiniones. Continuemos bien, si les parece, a nuestros ponentes del día de hoy con el programa. Hannah Arendt destaca como características fundamentales de la política la convivencia humana en libertad y pluralidad, pues ella consideraba que la política trataba del estar juntos los unos con los otros y con los otros los diversos también. Coméntenos por favor un poquito más sobre esta pluralidad de la política que señalaba Hannah Arendt, esta filósofa alemana nacionalizada norteamericana. Por favor, doctora Belén, coméntenos algo al respecto. Pues claro que sí, ya en el entendido que ella tiene respecto a esta categoría de política, que es un lugar de diálogo, evidentemente se tiene que considerar a las demás personas, ¿no? En este caso, esta pluralidad que se refleja también en la diversidad de personas, incluso me gusta esta parte donde dice es un imperativo moral e incluso una capacidad humana para acoger lo diferente, ¿no? Los intereses que puede haber en las demás personas, que a fin de cuentas
constituyen un todo que va en conjunto con con la humanidad, con los seres humanos, para poder tener un lugar conjunto, un lugar de interacción, de convivencia, y es necesario vivirlo precisamente en la igualdad y en la libertad. Es el énfasis que ella hace al reflexionar estas cuestiones de la pluralidad y la diversidad, estar en constante vinculación con los otros, con las otras personas, y tomar en consideración esos intereses que nos identifica como seres humanos. Gracias, doctora. Maestro Antonio, ¿usted qué opina acerca de lo que se está comentando en el programa? Es que mira, definitivamente este planteamiento que parte de todo el traumatismo que se vivió en el siglo pasado con las guerras, con el Holocausto. Recordemos que ella viene de un país en el que pues la violencia racial o contra los judíos particularmente, pues fue terrible. Devastó a una sociedad, dividió completamente en esta idea totalitaria del nazismo que reivindicaba pues pues a la raza sobre una raza sobre la otra, y bueno, y todo esto que sabemos que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Entonces los análisis que plantea Hannah Arendt sobre cómo lograr llegar a acuerdos a partir de la palabra, de la conversación, del análisis, de entender las ideas y de poder tener esa gran capacidad para actuar concertadamente. Dice, el poder político radica en la capacidad para actuar concertadamente. Es más, podemos ser diferentes, tener ideas, tener religiones, ser de una raza diferente. Aquí estoy traduciendo un poco ese pensamiento. Podemos ser, vivir en continentes diferentes, tener religiones, ¿no? El tema de la religión, que siempre ha sido un tema de conflicto entre las personas y entre las naciones y entre los pueblos. Bueno, cómo llegar a esa inteligencia, no lo dice así, a esa inteligencia social y política que nos permita, independientemente de todo ello, estar juntos, estar en una sociedad, en un territorio, y a partir de ahí construir. Eso es el gran reto que plantea Hannah Arendt en el trasfondo de este libro, de este gran libro vigente y muy vigente además en el momento actual, por ejemplo, en lo que estamos viendo en el país del norte, donde la visión de un hombre autoritario, muy conservador, con un lenguaje que divide, que humilla, que insulta todo el tiempo, y que bueno, pues en su visión personal, con ese ego monumental que tiene Donald Trump, bueno, pues no es capaz de aceptar algo tan elemental como entender que hubo un proceso y que perdió, ¿no? Entonces, ahí como ejemplo podríamos poner, es donde se rompe la política, porque él en su estatus de presidente, de ser este líder que sí tiene seguidores, que sí tiene muchos electores, pero que no ganó, bueno, pues rompe el diálogo, rompe la racionalidad y quiere imponer con el temor, quiere imponer con apelar a estos ideas sociales de estigmatización hacia los otros, hacia los diferentes, hacia los enemigos, ¿no? Lo pongo entre comillas. Y eso es muy particular de quienes tienen formas autoritarias. Saben, aún en la vida cotidiana y entre la familia y los amigos tenemos personalidades así, pero en un político, en alguien que está haciendo política y que tiene una responsabilidad muy grande como dirigente, como líder de un país,
pues es muy peligroso, porque no aceptar la derrota e imponer una idea y querer bronquear cuando las cosas, las instituciones te dijeron algo, no es correcto. Allí, bajo los preceptos que plantea Hannah Arendt, él ya no está haciendo política y está queriendo imponer su forma, su idea, su concepto, y eso ya no es hacer política, eso es imponer, y es como la guerra, donde ya no hay capacidad de negociación, ya no hay capacidad de llegar a un acuerdo, por lo tanto, rompen y va a ganar el más fuerte en poder militar, en poder bélico, eso lo sabemos, pero entonces ahí es donde dice Hannah Arendt la deshumanización de la política y de que eso pues nos resta como humanidad. Muchísimas gracias, maestro Antonio Medina. Muy cierto y muy puntual lo que usted nos está comentando, porque además lo estamos viendo y lo estamos viviendo en el país y en el mundo también. Entonces, le agradezco mucho sus comentarios puntuales. Doctora Belén, pues esta autora maravillosa, Hannah Arendt, que además vamos a presumirlo y a ofrecerlo también como una herramienta, es autora de este libro que es La Política, que forma parte este libro de una colección de clásicos universales de formación política ciudadana que ha editado el Partido de la Revolución Democrática, así que ahí va mi comercial, ¿verdad? Pueden venir por su libro aquí al PRD, si no pueden venir lo pueden pedir también, me parece que está en la liga de la página oficial del partido, lo pueden ver para que ustedes lo tengan. Entonces, ahí está mi comercial, por favor, ténganlo en su casa, en su computadora, ahorita con la sana distancia, pues si pueden venir con precaución adelante y si no, descárguenlo, por favor. Doctora Belén, hecho ya mi comercial, esta autora, ella tenía como esta percepción, planteaba la igualdad y los derechos de los muchos como cualidades prioritarias de la política. Esto en el sentido, era la realización de la libertad. ¿Qué opina usted al respecto, doctora? Claro que sí, precisamente ese actuar en conjunto, en tomar en consideración la pluralidad y como lo hemos estado comentando, salir de estos esquemas de hegemonía o de dominio propiamente autoritarios a través de la violencia que se busca como forma de solucionar cualquier problemática social o circunstancia que se esté generando, es necesario voltear hacia esta posibilidad, ¿no? Del diálogo, que la política tenga esa función, esa acción, que sea este medio para poder entablar diálogos, en poder asumir comportamientos más responsables en cómo nos estamos relacionando entre hombres, entre mujeres, incluso retomando lo que decía el maestro Antonio Medina respecto a la diversidad que existe en las formas de pensamiento, en cómo se lleva el día a día, algo que también rescato del texto y que es revelador, es precisamente examinar esta circunstancia que se da en la esfera pública como esta área de acción, pero también en la esfera privada propiamente con la familia, ¿no? Y que más adelante seguramente abordaremos un poquito más, pero sí es importante reflexionar cómo es que Hannah Arendt hace esta reflexión integral de lo público y lo privado, y de ahí precisamente podemos obtener esas reflexiones que nos lleven a actuar en nuestra cotidianidad. Así es, doctora. Tenemos que tomarlas para poder crear y elaborar, construir criterios que nos permitan conducirnos en nuestro día a día. Maestro Antonio, antes de irnos al corte, me gustaría que nos ayudara rapidísimo. Hannah decía que donde acaba el habla, pues acaba la política y se inicia la violencia, algo que usted ya nos estaba comentando en su intervención anterior. Ella también precisaba que en el lugar en que habita la política es ese espacio público donde justamente se manifiesta la libertad, la cual se inhibe en el ámbito privado como la familia. ¿Usted qué opina al respecto de esto? Sí, claro, el espacio público es por excelencia, pues ese espacio, valga la redundancia, de análisis de cómo nos reflejamos, tanto en el espacio de lo privado, que es la familia, de cómo nos construimos desde los espacios que tenemos en la interacción cotidiana con los nuestros, con todos esos saberes que heredamos de varias generaciones hacia atrás y que a veces replicamos, ¿no? Esquemas de
dominación masculina particularmente, y que no son nada democráticas, ¿no? Donde pues acostumbramos a violentarnos, ¿no? Pues regularmente desde el poder máximo, que siempre es el padre, o regularmente el padre, pero también la madre, o la abuelita, o el abuelito, o los tíos, ¿no? Y cómo eso se replica en los niños y las niñas, y cómo ellos, cuando están allá afuera, en la sociedad, bueno, pues también manifiestan estos esquemas de conducta. A final de cuentas, los seres humanos somos seres sociales y replicamos de alguna manera lo que aprendemos en la casa, pero también lo que vemos en los medios de comunicación, pero también lo que escuchamos de líderes religiosos, ¿no? O lo que nos dice la justicia en el ámbito, no sé, de la abogacía o de la, no sé, quiero pensar en un ministerio público, ¿no? Se replican esquemas desde el lenguaje, desde las actitudes, desde las acciones. Por eso pensar en que aún en nuestra vida privada, personal, de interacción con los nuestros, pues hacemos política, ¿no? Hay papás y mamás que pues son muy autoritarios y no le preguntan nada al hijo, ¿no? Pero hay papás o hay familias donde pues sí se llega al consenso, ¿no? Yo fui educado muy a la antigüita, donde quien mandaba era mi mamá y mi papá, ¿no? Y se sientan y ahí se callan y comen, todo eso. Ahora mi esposo y yo intentamos tener una educación con nuestro hijo pues más democrática, siempre preguntarle, siempre llegar a un consenso, y claro, habrá cosas que como adultos pues por sentido común pues tengas que decidir tú, pero ir enseñando a nuestros hijos, a nuestras hijas, a que aprendan a decidir antes que todo, que tengan criterios para tener herramientas valorativas y ellos sepan qué es lo bueno y qué es lo malo, no necesariamente lo que nosotros les digamos todo el tiempo, y que puedan ver la televisión y analizar un programa o bailar una canción y sepan que si esa canción es machista, pues no tengan que promocionarla, sino más bien, pero bueno, este es otro tema, pero creo que la información que tenemos de la sociedad y de nuestras familias sí nos construyen, y a veces nos construyen mal. Por eso, qué bueno que estamos deliberando, que ese es el planteamiento de Hannah Arendt, hablar, deliberar, estar en el ágora, en la polis, de la conversación, de la plática, y poder llegar a consensos, donde nos veamos, nos respetemos y nos valoremos en la dimensión humana que todos y todas tenemos. Y yo diría, más allá de humana, pues también pensar en que lo que hacemos como seres humanos, pues repercute en las siguientes generaciones, ¿no? Es parte de la construcción. Pues, ¿qué les parece si ya que le estamos entrando a estas recomendaciones que nos está también regalando el maestro Antonio Medina, pues yo los invito de una vez a que vayamos al laboratorio político para generar y seguir con estos consejos, con estas recomendaciones, y formulemos algo que nos pueda ayudar a de verdad ejercer, conocer nuestros derechos y vivir en plena libertad. ¿Qué les parece si me acompañan y terminamos de hacer esta fórmula? Porque el maestro Antonio ya nos ganó, ya nos está empezando a decir cómo vamos a explotar eso, hay que exprimirlo, así que vámonos por favor al laboratorio. Estamos en Género y Política, ahorita los veo. Yo siempre hablo de que las mujeres tenemos que conocer nuestros derechos para poder exigirlos, pero ¿cómo haríamos ahora para que estos derechos los podamos gozar con plenitud, con libertad, con igualdad, con pluralidad? Porque así tendría que ser. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué les parece si hacemos una fórmula para ir viendo y construyendo cómo podemos hacer que las mujeres gocemos plena, igualitaria y pluralmente de nuestros derechos? Y para ello nos trajimos a los invitados de nuestro programa para que nos ayuden. Así que por favor, maestro Antonio Medina, díganos cómo podemos empezar con la elaboración de esta fórmula. Que esta porción de líquido que está a tu derecha, sea la del empoderamiento, y un poco la que está al lado también, como decía Monsiváis,
un poquito de encabronamiento. Claro, yo creo que un mucho para que amarre, maestro. Para que amarre bien esa fórmula. Es mi opinión. Y antes de ponerlo, y ustedes en casa recuerden de ponerse sus lentes para que podamos mirar con una perspectiva de género y por protección, por supuesto, porque aquí tenemos que protegernos. Entonces vamos a ponerle las recomendaciones del maestro Medina. Doctora Belén, ¿usted qué nos recomienda? ¿Qué le vamos poniendo a esta fórmula? Perspectiva de género. Muy bien. Entrada para que se conozcan todos los conceptos básicos de la perspectiva de género, los feminismos, autocuidado, interseccionalidad. Muy Por bien. supuesto que es importante. ¿El conocimiento de nuestras leyes será útil en esta fórmula? ¿Ustedes qué dicen? Por supuesto. ¿Sabes? Hay una que es muy importante, que es saberse sujeto de derecho. Tenemos el derecho. Entonces ahí debe de haber algún líquido que sea para que el reconocimiento del sabernos sujetas de derecho. Ese es el bueno. Perfecto, vamos a echarle ahí otro poquito. Y que se la crean, además de reconocernos, claro. O sea, creérnosla que mujeres y hombres tenemos ese derecho de gozar de nuestra libertad, de ejercer nuestros derechos, claro que sí. ¿Qué más, doctora Belén? ¿Qué le podemos poner? Hablando de derechos, pues de una vez, derechos humanos, el conocimiento y reconocimiento de los derechos humanos, ser conscientes de qué somos, pues sí, qué derechos humanos tenemos y luchar por ellos en caso de que no existan. De referencia a ello. Muy bien. ¿Alguna política pública que se les ocurra? Desde luego que la perspectiva de derechos humanos, la perspectiva de diversidad y la transversalización de la visión de progresividad de derechos y de políticas públicas en la lógica de la pluralidad y de la igualdad. Ok, pluralidad. Bastantita. Diálogo democrático, sí. Claro que sí. Así es. Interseccionalidad. Las diferentes desigualdades que puede sufrir una persona por el hecho de existir, que seamos conscientes de esas intersecciones. Así es, respeto, por supuesto, también mucho respeto. Y hay un consenso. Tema que hablábamos en el programa sobre el consenso. La preparación, el amor a sí mismo es muy importante, porque si tú te amas, en una de esas no vas a tener relaciones destructivas. En una de esas vas a detectar perfectamente cuando alguien te va a querer someter o imponer. El amor a sí mismo, el empoderamiento, yo creo que tiene mucho que ver. Hay que echarle ahí un poquito de más para que pegue. Yo creo que un poquito de mucho, maestro. Coincido. Claro que sí. Coincido con el maestro, totalmente. Algo de eso, mucho de eso. Vamos a ponerle también. Y hay que darle, ¿sabes qué? Una buena pócima de eso, de esa fórmula a nuestros gobernantes, hombres y mujeres, de todos los niveles. Así es. Absolutamente de todos los niveles. Es más, pásaselo también por ahí a las iglesias. Híjole, yo creo que debería de ir primero también para allá, maestro Medina, pero después arreglamos ese asuntito, porque esa es otra fórmula que necesita otras cosas también. Yo le voy a poner aquí este polvito antiamnésico para que además de que tengan esta fórmula, pues no se les olvide a la hora de que llegan a los lugares de tomas de decisiones, y eso del respeto, la igualdad y la pluralidad no quede en letra muerta y no quede nada más por moda o como una vía para llegar. Entonces vamos a hacer con este polvito que no se les olvide, y yo creo que esta fórmula, miren, ya está lista esta fórmula, así que pues yo les agradezco mucho que nos hayan ayudado a realizarla, y a ustedes también. Miren, ahí está haciendo su reacción esta fórmula, porque quedó muy padre. Entonces, ustedes que nos están viendo también, díganos, escríbanos, ¿qué más le podemos poner a esta fórmula? Les agradezco muchísimo a nuestros y a nuestra invitada del día de hoy. ¿Qué les parece si regresamos al estudio para nuestras conclusiones?
llegado ya a la recta final de nuestro programa del día de hoy, Género y Política. Recuerden que estamos en Diálogos Feministas. El día de hoy platicamos con nuestros y nuestras invitadas sobre el libro ¿Qué es la política?, de Hannah Arendt. Si no lo vieron o van llegando, recuerden que pueden buscarnos en la plataforma de YouTube, donde pueden ver el programa completito en la comodidad de donde quiera ustedes que estén y a la hora que lo puedan ver. Eso es lo bueno y lo que nos regala la tecnología hoy en día. Vamos ya, por favor, en la última parte de nuestro programa. Me gustaría comenzar ahora con la doctora Belén. ¿Qué aporta a la participación política de las mujeres la lectura de este libro, ¿Qué es la política? ¿Qué le puede decir a las mujeres que nos están viendo en este momento? ¿Por qué tienen que leer este libro, doctora? Claro que sí. Hannah Arendt te va a dar esas herramientas reflexivas para que empecemos a cuestionar cómo estamos llevando a cabo en materia de lo privado, lo íntimo incluso, hacia el exterior en lo público, ¿no? Nuestros comportamientos, nuestra forma de relacionarnos, es decir, somos impositivas, ocupamos la violencia para solucionar aspectos o procesos, y por el otro lado estoy siendo violentada, me están dando esta libertad que requiero en los escenarios en los que me desempeño. ¿Cómo puedo darme cuenta de esta circunstancia? Pues bueno, a través de la lectura de este texto, Hannah Arendt hace ejemplos muy puntuales sobre este tipo de la imposición de la violencia, y de hecho también menciona aspectos importantes para reflexionar en materia de la familia, incluso de la religiosidad, como ya lo mencionaba el maestro Antonio, que nos pueden dar esas herramientas para reflexionar y para accionar. A mí me gustaría que me ayudaran, muchísimas gracias a los dos, pero me gustaría ahora que pasáramos, antes de que se nos vaya el tiempo, a las propuestas. Quiero que me ayuden ahorita entre los tres, además de lo que ya comentamos en el laboratorio, ¿qué propuestas me darían ustedes para impulsar la concepción de la política plural y del diálogo democrático? ¿Cómo podríamos hacerlo, maestro, doctora? Ayúdenme con las propuestas. ¿Qué haríamos? Mira, a mí me gustaría pensar en que para seguir construyendo nuestro país en democracia, tendríamos que darle una lectura y un análisis y descifrar el libro de Hannah Arendt pensando en algo fundamental, que si no nos construimos como un país democrático, como una sociedad democrática, como familias democráticas, pues vamos a heredar los vicios del pasado a las nuevas generaciones. Entender la otredad, entender la diferencia, entender que nadie somos iguales, no tenemos por qué serlo, la hegemonía no debe ser lo que prevalezca. Lo que debe prevalecer es entender la otredad, respetarnos, el valor del concepto, no el valor moralista, no hablo de valores, sino el valor ético del respeto, de entender al otro, a la otra, independientemente que sea radicalmente a como soy yo, como me concibo yo, respetarle, escucharle, y en ese gran consenso que tenemos que construir como país democrático, lograr que todos quepamos, que todos y todas tengamos voz, que todos nuestros derechos que hemos conquistado, porque ha sido una conquista del siglo XX, finales del XX, principios del XXI, los derechos humanos, que se vean respetados. Si un hombre no se quiere casar con otro hombre porque es heterosexual, que no se case, pero quien sí lo sea, bueno, que el Estado tenga la posibilidad de darle ese deseo y garantizarle ese derecho. Es un ejemplo. Las mujeres pueden poner muchísimos ejemplos más sobre el tema de cómo ellas tienen que participar en política, tienen que participar en todos los temas de la vida social, porque históricamente se les excluyó. Entonces, creo yo ahí que es el tema de profundidad, el llegar a consensos independientemente de nuestras diferencias. Ahorita los partidos políticos, algunos, quieren hacer alianzas, y la crítica a veces es, ¿cómo te vas a aliar con el que piensa completamente contrario a lo que piensa tu partido?
Bueno, pues sí se puede. ¿Por qué? Porque llegamos a un consenso. Vemos cuáles son nuestras coincidencias y sobre esas vamos hacia adelante. Sobre nuestros idearios, que sabemos que no son negociables, bueno, se ponen, se encorchetan, pero vamos sobre temas fundamentales que son para bien de toda la sociedad. Es un ejemplo de los muchos que podríamos poner. Yo creo que a eso hay que apostarle, al consenso, a la conversación, a la escucha, al respeto, que son planteamientos de Hannah Arendt, y a que las verdades absolutas no son de la política. Las verdades absolutas son eso, absolutismos que niegan al otro, a la otra, e imponen una verdad para todo mundo cuando no necesariamente pues es lo que debe ser. Yo plantearía esto. Muchas gracias, maestro Antonio. Doctora, ¿usted qué opina de lo que nos dice el maestro Antonio? ¿Usted qué propondría? Estoy totalmente de acuerdo con el maestro Antonio y en materia ya más enfocada en propuestas, pues hacer este tipo de espacios que inviten a la reflexión, primero a informar, después a hacer alguna especie de programas, proyectos que involucren a la sociedad, empezando por la familia, empezar a llegar a la familia, a explicar estas cuestiones de hegemonía, de imposición y cómo afectan la integridad humana, en el entendido de que desde ahí empezamos a reflexionar la pluralidad que menciona Hannah Arendt y precisamente buscar esos espacios de diálogo. Luego ya en carácter incluso ahí podría decir que es un poco más importante, mejor dicho, es importante de en materia personal identificar qué estamos haciendo, cómo nos estamos relacionando y si la manera en la que lo estamos haciendo es violenta o no, es impositiva o no, empezar a trabajar estas cuestiones de reeducación y de construcción hacia sociedades más libres, empáticas y como bien lo menciona Hannah Arendt, donde la violencia no sea un elemento para poder llegar a organizar o estructurar sociedades, ¿no? Entonces, es importante estos procesos de información, de sensibilización y sobre todo de acción personal para que de la esfera privada podamos accionar en la esfera pública. Pues se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente. A mí me encantaría que durara más este programa, pero se nos ha terminado el tiempo, por lo que voy a pedirles que nos regalen una conclusión para el programa del día de hoy. Por favor, comenzamos, maestro Antonio. Con mucho gusto. El momento actual nos exige reflexionar, nos exige trabajar en nuestro devenir histórico, entenderlo, analizarlo para no cometer los errores del pasado, los totalitarismos, los países donde gobierna solo un hombre, donde hay un solo partido, donde la visión de los poderosos solamente es la que se tiene que acatar. Bueno, hemos visto que han fracasado, y han fracasado porque han oprimido a las sociedades, han anulado la diferencia y han intentado hegemonizar a las sociedades, y eso pues no es correcto. La democracia es ser plurales, tener una visión de Estado, pero no estadista que imponga a todo mundo. Entonces, yo creo que nuestro presidente, el partido que actualmente gobierna o que tiene la mayoría, tiene que tener esta reflexión. Y la sociedad en su conjunto tenemos que ver dónde se está equivocando nuestro presidente. Estigmatizar a las personas es una forma de anularlas, de aniquilarlas, y todos los días se estigmatiza a grupos sociales. Eso es lo que dice Hannah Arendt precisamente sobre esta no reconocer al otro, a la otra, e imponer una verdad única. Eso es terrible porque es totalitarismo. Entonces, apostarle a la democracia, apostarle a los consensos, y que independientemente de nuestras diferencias podamos lograr pues un consenso que nos permita transitar, avanzar en democracia para beneficio de nuestra sociedad actual y desde luego para beneficio de nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos y las generaciones que vengan. Darles un país democrático real, no ficticio y no en el discurso. Maestro Antonio, yo escuchándolo y aprovechando
que estamos en su turno. ¿Qué enseñanzas, usted está comentando ahorita justamente este respeto a todos y en esa igualdad, en ese formato de pensamiento, qué beneficios y qué enseñanzas le dejaría la lectura de este libro a la comunidad LGBTTI? Pues mira, la comunidad LGBTI, a las feministas, a muchos movimientos sociales les vendría muy bien leerlo, descifrarlo, analizarlo, verlo, llevar agua a su molino de sus temas para entenderlo y autoanalizarse, porque a veces también los movimientos sociales pueden ser autoritarios o pueden ser o dejar de tener una visión democrática. Yo creo que nos hace falta entender, insisto, la otredad y a partir de ahí comprendernos mejor para poder dialogar. El diálogo es parte de lo que plantea Hannah Arendt, es fundamental en el ágora de las palabras, en el ágora del verbo, en el ágora de las acciones. Entonces, bueno, a mí me fascina esta autora, yo la quiero mucho, además, bueno, pues fue una mujer que luchó mucho a nivel personal también por todo el traumatismo de la guerra y pues de la herencia de todo el siglo pasado en la sociedad alemana, pero también en toda Europa y bueno, aún en Estados Unidos. Entonces, revisemos la historia, analicemos y no repitamos los errores que estamos viendo, que también tienen nuestros liderazgos políticos. Y bueno, desde luego yo soy muy crítico del presidente de la República, pero también me encantaría que el presidente tuviera la inteligencia política de estadista para poder escuchar, para poder aceptar críticas y poder mejorar en su política y en sus acciones. Muchísimas gracias, maestro Antonio. Gracias. Doctora Belén, por favor, ahora coméntenos usted en el espacio de las mujeres trans. Ya nos decía el maestro Antonio que mujeres LGBTI, a todos, hombres por igual, la lectura de este libro nos beneficiaría muchísimo. A las mujeres trans, ¿cómo les caería leer este libro? ¿Qué beneficios les traería? ¿Qué aportes les daría este pensamiento político de Hannah Arendt? Pues en ese sentido, no solamente a las mujeres trans, sino en realidad a estos grupos pertenecientes a la diversidad sexogenérica. Sí es cierto, las mujeres a lo largo de la historia hemos sido prácticamente invisibilizadas. Actualmente a través de los movimientos feministas, hemos dado pasos que han permitido desmontar todo este sistema hegemónico. A propósito de lo que mencionaba lo que menciona Hannah Arendt, es hacer este diálogo entre los unos y los otros, entre unas y otras. Y en este sentido, ¿qué aporta? Respondiendo vinculándolo con las mujeres trans, pues implica esta cuestión de conciencia, de aportar a su cotidianidad en la esfera privada, en la esfera pública, esa conciencia de reflexionar y de visibilizar en dónde se está mermando esta libertad que propiamente la política no se está concibiendo o no está proporcionando a ese sector de la sociedad, ¿no? Y en términos generales a las demás personas, al resto de quienes conformamos la sociedad, nos dota precisamente de esas herramientas teórico-conceptuales, aparte desde su historia de vida, a ser conscientes de la manera en que debemos llevar nuestras relaciones personales, nuestras relaciones comunicativas, incluso en esta perspectiva afectiva, ¿no? Entonces, es importante donde la violencia debe quedar fuera de la manera en cómo nos estamos vinculando, cómo nos estamos relacionando, porque es precisamente ahí donde empieza a obstaculizar lo que ella propone en este diálogo que involucra a la política, ¿no? Estas relaciones de poder. Por eso, dentro de los movimientos feministas, esta frase tan significativa a propósito de lo que menciona Hannah Arendt, aunque ella no se asume como feminista, donde lo personal es político, ¿no? Entonces, las vivencias propiamente de las mujeres trans, de las mujeres cisgénero, del resto de la comunidad LGBTIQ+, que por los años de la historia también han sido subyugados, discriminados, invisibilizados, pues también es importante estar reflexionando sobre esto, esta información tan valiosa de este texto, para empezar a cuestionar nuestro presente y empezar a accionar hacia futuro, ¿no?
plena en la adquisición del pleno desarrollo de los derechos humanos y también de buscar estas formas de cohabitación, de convivencia y de corresponsabilidad social. Les agradezco muchísimo a los dos. Doctora, su conclusión también nos falta, por favor, adelante. Claro que sí, pues les invito a reflexionar sobre primero que nada, este programa. Ya hemos dado como términos muy generales respecto a la obra de Hannah Arendt, que es política. En este caso, me quedo con esta reflexión y la comparto con ustedes. Política es ese lugar de diálogo entre las personas, contemplando la pluralidad en igualdad y en libertad. Y pues en este caso, hacer esta reflexión, leer el libro y empezar a accionar desde nuestra cotidianidad. Le agradezco mucho, doctora, y le agradezco, por supuesto, su participación. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras en el programa una vez más, por su apoyo. Le agradezco mucho, doctora. Claro que sí, muchísimas gracias y yo encantada de participar en este espacio y compartir con ustedes más reflexiones. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctora. Maestro Antonio Medina, un gusto saludarlo, tenerlo nuevamente en Género y Política. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotras. Gracias, felicidades por el espacio. Pues les agradezco mucho y también a ustedes que nos están viendo, que nos escriben y que comparten este programa. Muchísimas gracias por hacerlo posible. Yo soy Gabriela Juárez. ¿Qué les parece si nos vemos aquí el próximo martes?